Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi hermana usó su embarazo para engañar a su esposo con su ex de la secundaria. Lo que hice en su baby shower hizo que mi familia me odiara. Para empezar, quiero aclarar que durante toda mi niñez, mis padres siempre trataron por igual a mi hermana Mary, 26, y a mí, 33. A pesar de los 7 años de diferencia entre nosotras, nunca mostraron preferencias ni tratos especiales. Hasta donde recuerdo, todo era equitativo. Si bien Mary y yo no éramos las mejores amigas del mundo, teníamos una buena relación. Como hermana mayor, evitaba discutir con ella y la dejaba hacer lo que quisiera. Menciono esto porque ayuda a entender la dinámica familiar, ya que lo que voy a contar me tomó totalmente por sorpresa. Verán, hace 2 años, mi hermana tuvo una hermosa boda que mis padres pagaron generosamente. Fue exactamente como ella soñaba, casándose con Jack, su amor desde la universidad. Habían estado juntos por años, así que casarse parecía el siguiente paso natural. Ver su intercambio de votos fue muy emotivo para todos nosotros. Se veían profundamente enamorados y desde afuera, su relación parecía perfecta. Todos, incluyéndome, estábamos felices de verlos dar este paso. Me alegraba sinceramente por ella porque sentía que había conseguido todo lo que deseaba. Después de la boda, como muchas parejas recién casadas, querían formar una familia. Supe que llevaban tiempo intentando quedar embarazados, pero enfrentaban dificultades. Era duro verla pasar por eso, especialmente sabiendo cuánto anhelaba ser madre. Pero hace unos meses, todo cambió cuando su prueba dio positivo. Mary y Jack estaban extasiados, era la noticia que tanto habían esperado. Recuerdo sentirme inmensamente feliz por ellos porque sabía lo mucho que deseaban esto. Parecía que todo en sus vidas finalmente encajaba. En cuanto a mí, llevo 6 años casada con mi esposo Cleo y tenemos un hijo pequeño. La maternidad ha sido una experiencia increíble, y me emocionaba que mi hermana también fuera a vivirla. Ella siempre ha sido una tía cariñosa y atenta con mi hijo, y sé que será una madre maravillosa. Me ilusionaba pensar que nuestros hijos crecerían juntos, serían mejores amigos y tendrían un vínculo más fuerte que el que tuvimos nosotras. Imaginaba reuniones familiares donde serían inseparables, y sentía que esto nos acercaría más mientras compartíamos la experiencia de la maternidad. Todo parecía perfecto, y realmente creía que estábamos por comenzar un nuevo y emocionante capítulo en nuestras vidas. Por eso me quedé completamente atónita cuando un día Mary me llamó para contarme que David, uno de sus exnovios de la secundaria, la había contactado después de tantos años. Parecía divertida mientras me explicaba que él se había enterado de su embarazo, la había felicitado y, mientras hablaban, terminaron reconectando. Escuchar el nombre de David me hizo sentir inmediatamente incómoda. Recordaba bien a David de nuestros días de secundaria, y nunca me agradó. De hecho, por lo que recordaba, solo causaba problemas. Siempre estaba metido en algún lío, frecuentemente en problemas con las autoridades escolares. Lo suspendieron incontables veces y tenía muy mala reputación. Lo que empeoraba todo era su historia con Mary. Recordaba vívidamente cómo David la había engañado con una de sus mejores amigas. Esa traición destrozó a Mary en ese momento. Pasó muchas noches llorando. Estaba devastada y le tomó mucho tiempo superar el dolor que él le causó. Con todo eso en mente, inmediatamente le compartí mis pensamientos. Le recordé todo el sufrimiento que él le había causado. Le dejé claro que pensaba que él seguía siendo mala influencia, igual que en la secundaria. Creía firmemente que después de tantos años, no había ninguna buena razón para que ella lo entretuviera ahora, especialmente considerando su historial. Pero para mi sorpresa, Mary no parecía preocupada. De hecho, descartó rápidamente mis inquietudes como si no importaran. Me dijo que todo eso había pasado hace años y me aseguró que David había madurado, convirtiéndose en una persona responsable. No me convenció. Pero ella claramente estaba emocionada por reconectar con él. Incluso mencionó que David quería reunirse con ella, y parecía genuinamente entusiasmada con la idea. No me gustaba nada. En el fondo, deseaba que no siguiera adelante con el encuentro. Pero también me di cuenta de que solo podía decir hasta cierto punto. Así que decidí guardar silencio y esperar que todo saliera bien. Mary se reunió con David según lo planeado, y pareció pasarla muy bien. Me llamó la semana siguiente, rebosante de emoción, para compartir cada detalle de su encuentro. No paraba de hablar sobre lo guapo que se veía David y cuánto había cambiado físicamente. Resaltaba lo alto y fuerte que se había puesto, hablando con un entusiasmo que me hacía sentir incómoda. Mientras la escuchaba elogiarlo, no pude evitar sacudir la cabeza. No era solo cómo alababa su apariencia lo que me molestaba, sino también cómo parecía cautivada porque él recordaba cada detalle de su pasado. Le pregunté a Mary qué pensaba Jack sobre su encuentro con un exnovio de la secundaria. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, y noté un cambio en su tono. Entonces admitió que no le había mencionado nada.
Cuando le pregunté por qué, explicó que Jack podría ponerse celoso. Que él supiera sobre su encuentro con David me hizo sentir aún más incómoda, ya que sentía que Mary estaba ocultando conscientemente algo que debería haber compartido con su esposo. Continuó justificando su decisión diciendo que Jack no necesitaba saber todo sobre su vida. Esa declaración realmente me molestó. Si bien entiendo que cada matrimonio tiene sus límites y espacio personal, mantener en secreto un encuentro con un ex, especialmente uno con un historial tan complicado, me parecía incorrecto. No quería discutir con mi hermana, así que le dije firmemente que mientras no volviera a ver a David, las cosas aún podrían estar bien. Esperaba que se diera cuenta de que continuar viéndolo no era una buena idea, especialmente si planeaba ocultárselo a Jack. Para mi sorpresa, Mary confesó que ya había hecho planes para almorzar con David al día siguiente. No parecía arrepentida en absoluto. De hecho, trató de justificarlo diciendo que simplemente estaba disfrutando reconectar con alguien familiar de su pasado y que no era gran cosa. Durante los siguientes 2 meses, Mary continuó reuniéndose en secreto con David, mientras seguía embarazada del hijo de Jack. Me parecía increíblemente preocupante que Jack no supiera nada de lo que sucedía a sus espaldas. De vez en cuando, Mary me actualizaba sobre sus encuentros con David y me quedó claro que se estaba involucrando más con él de lo que debería. Hubo un cambio en la forma en que hablaba de él. Ya no era algo casual. Se sentía como algo más íntimo, más conectado emocionalmente. Podía sentir que ella estaba cruzando lentamente una línea y eso me preocupaba profundamente. Hablé del tema con mi esposo Cleo porque no sabía qué hacer. Quería asegurarme de que no estaba exagerando, pero también necesitaba consejo. Cleo escuchó pacientemente, y aunque no aprobaba lo que Mary estaba haciendo, sentía firmemente que no debíamos interferir en su matrimonio. De mala gana estuve de acuerdo con él, pero esa molesta sensación de inquietud no me abandonaba. Algo sobre la situación no me parecía bien y no podía simplemente ignorarlo. Entonces, una noche, estaba fuera con algunos amigos disfrutando de una salida casual cuando entré en un restaurante, y vi a Mary sentada con David. Estaban escondidos en un reservado de la esquina, casi ocultos de la vista. Al principio, no quería creer que eran ellos, pero cuando me acerqué, no había duda. Mi corazón se hundió mientras observaba a mi hermana, completamente inconsciente de mi presencia. Sentados allí, David y ella jugaban con los dedos del otro, sonriendo, sonrojándose, mirándose a los ojos de una manera que los hacía parecer amantes, y no viejos amigos poniéndose al día. Estaba furiosa. Verlos juntos así me hizo hervir la sangre. Cada instinto en mí quería ir hacia esa mesa y confrontar a Mary ahí mismo. Me sentía tan enojada, no solo por Jack, sino por la forma en que ella estaba manejando toda la situación. Pero por mucho que quisiera, me di cuenta de que confrontarla en público frente a todos causaría una escena, y probablemente la avergonzaría. No era el lugar ni el momento adecuado para eso. Así que en su lugar, tomé una decisión rápida. Saqué silenciosamente mi teléfono y tomé algunas fotos y videos de Mary y David juntos. Necesitaba pruebas innegables si iba a confrontarla sobre esto más tarde. Sin evidencia sólida, sabía que podría tratar de minimizar o restar importancia a la situación. Pero lo que vi era demasiado claro para ignorarlo. Después de conseguir las pruebas, fui a sentarme con mis amigos en la esquina opuesta del restaurante, tratando de actuar normal mientras procesaba lo que acababa de presenciar. Por dentro, me sentía destrozada. No podía dejar de pensar en Jack, lo ingenuo que era, cuánto confiaba en Mary, la madre de su hijo por nacer, y cómo esta traición lo lastimaría. Esa noche, intenté comunicarme con Mary varias veces, esperando confrontarla. Pero no respondía a ninguna de mis llamadas. Me estaba poniendo más ansiosa por minuto, así que decidí llamar a Jack para ver cómo estaba ella. Cuando le pregunté dónde estaba Mary, me dijo casualmente que estaba teniendo una noche de chicas y pasando la noche con una de sus mejores amigas. Sentí una abrumadora sensación de culpa y enojo. Sabía muy bien que probablemente estaba con David. Presioné suavemente, preguntándole si estaba seguro de que Mary estaba con su amiga, pero él solo se rió, completamente insospechado. Dijo, ¿por qué no lo estaría? Jack no tenía razón para dudar de ella, y dolía ver lo ciego que estaba ante la situación. Me sentía terrible por él, sabiendo la verdad, pero sin poder compartirla, al menos no todavía. Sabía que no podía soltar esa bomba sin primero hablar con Mary directamente. Necesitaba escuchar su versión y llegar al fondo de lo que estaba pasando antes de hacer cualquier movimiento drástico. Al día siguiente, Mary finalmente me devolvió la llamada, sin saber que yo sabía todo. Sonaba normal, incluso alegre, como si nada estuviera mal. Decidí tantear el terreno preguntándole qué había estado haciendo la noche anterior. Sin dudarlo, comenzó a mentir, diciéndome que había estado tomando cócteles con su mejor amiga.
Apenas podía contener mi frustración mientras la escuchaba fabricar la historia, pretendiendo que todo estaba bien. Me burlé, y le dije sin rodeos que dejara de mentirme. No anduve con rodeos. Le dije que la había visto con David en el restaurante la noche anterior. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y pude oírla respirando pesadamente. Mary no trató de negarlo, y se quedó callada, probablemente dándose cuenta de que la habían atrapado y no tenía sentido seguir fingiendo. Tomé un respiro profundo, y le dije que necesitaba detener lo que estaba haciendo, y pensar en las consecuencias, especialmente para su hijo por nacer. Le recordé que no solo estaba lastimando a Jack al hacer esto, sino que estaba poniendo en peligro el futuro de toda su familia. Fui firme al decirle que cualquier cosa que estuviera pasando con David necesitaba terminar inmediatamente. Podía decir que estaba alterada por mis palabras, pero si estaba verdaderamente arrepentida o solo sorprendida por ser descubierta, no estaba segura todavía. Todo lo que sabía era que no podía dejarla continuar este romance en secreto, y ahora dependía de ella decidir si iba a hacer las cosas bien o dejar que todo se desmoronara. Sin embargo, Mary se puso a la defensiva y enojada. Su voz se volvió cortante mientras me decía que no tenía derecho a darle lecciones sobre su vida. Insistió en que tenía ciertas necesidades durante su embarazo que solo David podía satisfacer. Escuchar esas palabras me dieron ganas de vomitar. Continuó asegurándome que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que yo no entendía las complejidades de su matrimonio. Según ella, David la estaba salvando de lo que describió como una vida aburrida e insatisfactoria. Escucharla decir eso fue impactante. Hasta que David reapareció en su vida, Mary nunca había expresado ninguna insatisfacción con su matrimonio. Sin embargo, de repente, tenía tantas quejas. Se sentía como si solo estuviera tratando de justificar sus acciones en su cabeza inventando cosas al azar. Discutí, recordándole que siempre había hablado muy bien de Jack, lo leal, considerado y amable que era. Jack no había sido más que solidario y amoroso durante todo su matrimonio, y si ella tenía preocupaciones o se sentía infeliz, debería hablar directamente con su esposo en lugar de traicionarlo. Engañar no era la respuesta, pero en lugar de escuchar, Mary alzó la voz, diciendo que David la entendía de una manera que Jack nunca podría, y que ya había elaborado un plan para su futuro. Su tono me dio escalofríos, así que le pregunté directamente qué quería decir con eso. Temía lo peor y, desafortunadamente, mis temores se confirmaron. Sin dudarlo, Mary confesó que no planeaba dejar a Jack hasta después de que naciera el bebé. Explicó fríamente que este momento era deliberado, ya que no quería ser culpada por el divorcio si intentaba dejar a su esposo durante el embarazo. También quería asegurarse de recibir manutención infantil y tener derecho a una buena cantidad de pensión alimenticia. Me quedé helada cuando escuché esto. Estaba planeando manipular la situación a su favor, usando el nacimiento de su hijo como ventaja para conseguir seguridad económica. Sacudí la cabeza y le dije directamente que sonaba como una persona loca. Esta no era la Mary que yo conocía. Era como si estuviera hablando con una extraña. Le recordé nuevamente lo leal que Jack había sido con ella durante toda su relación, cómo estuvo a su lado en las buenas y en las malas, incluso durante los momentos difíciles. Pero Mary siguió argumentando que aunque amaba a Jack, ya no era de manera romántica, y que su relación se había vuelto vieja y aburrida. Dijo que necesitaba sentir algo emocionante de nuevo, y eso era lo que David le daba. Él la hacía sentir viva de una manera que Jack ya no podía. Estaba furiosa, pero más que eso, estaba destrozada. El plan de Mary era simplemente cruel y se lo dije. Le advertí que tratar a Jack, su esposo, tan fríamente mientras planeaba dejarlo era más que injusto. Pero ella solo se burló, ignorando todo lo que dije y me dijo que como su hermana, solo necesitaba apoyarla. Durante las siguientes semanas, Mary continuó viendo a David a pesar de nuestra conversación. Regularmente le mentía a Jack, diciéndole que estaba pasando tiempo conmigo o quedándose en casa de una amiga. Incluso comenzó a pedirme que la cubriera si Jack alguna vez llamaba para verificar. Me estaba cansando de su imprudencia. Cada vez que me arrastraba a su red de mentiras, me sentía más y más en conflicto. Quería apoyar a mi hermana, pero ¿cómo podía? Cuando lo que estaba haciendo estaba tan mal. Su comportamiento no solo estaba dañando su matrimonio, también me estaba poniendo en una posición terrible. No quería ser cómplice de su engaño. Entonces, de la nada, Mary anunció que había planeado un baby shower para celebrar la próxima llegada de su bebé. Casi no podía creer su descaro. ¿Cómo podía una mujer que estaba teniendo una aventura continua con otro hombre mientras estaba embarazada del hijo de su esposo pensar en organizar un baby shower y actuar como si nada estuviera mal? Cuando llegué al baby shower, me sorprendió lo normal que parecía todo en la superficie. Mary y Jack parecían felices, y si no supieras la verdad,
Pensarías que eran solo una pareja normal y amorosa a punto de dar la bienvenida a su primer hijo al mundo. Mary actuaba como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, ignorando completamente el hecho de que estaba teniendo una aventura. La vista de ella y Jack cortando un pastel juntos para revelar el género de su bebé, un niño, fue agridulce. Sentí una oleada de felicidad al saber que iba a ser tía, pero al mismo tiempo, estaba agobiada por la culpa de lo que sabía. Jack estaba allí, emocionado por su futuro juntos, completamente ajeno a la traición que sucedía bajo sus narices. Era desgarrador. Entonces, en medio del baby shower, noté que Mary se disculpaba para atender una llamada telefónica. Desapareció en la otra habitación, y cuando regresó, me dijo casualmente que había sido David al teléfono. Él había llamado porque la extrañaba, y ella ya estaba haciendo planes para verlo esa noche. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Justo allí, durante su propio baby shower, estaba pensando en pasar la noche con otro hombre. Y como de costumbre, tenía la intención de mentirle a Jack, diciendo que se quedaría en casa de su amiga. Ya no pude contenerme más. Sacudí la cabeza con incredulidad, y le dije directamente que toda esta situación se estaba saliendo de control. Pero Mary, tan tranquila como siempre, descartó mis preocupaciones. Me dijo que necesitaba relajarme, insistiendo en que ella sabía lo que estaba haciendo. Su indiferencia era enloquecedora. En ese momento, supe que había llegado a mi límite. Ya no podía permanecer en silencio o ser cómplice del engaño de Mary. Mientras volvía a la habitación después de nuestra conversación, Jack me miró, sintiendo que algo andaba mal. Me preguntó preocupado si todo estaba bien. Mi corazón latía aceleradamente, mi voz temblaba, mientras me preparaba para lo que sabía que tenía que hacer. Miré alrededor de la habitación a todos los rostros familiares de familia, amigos y el mismo Jack, quien aún no tenía idea de la traición que se desarrollaba a su alrededor. Mi hermana, Mary, que siempre había sido tan cercana a mí, sacudía sutilmente la cabeza, suplicándome silenciosamente que me quedara callada, que siguiera cubriéndola. Pero sabía que esta era mi oportunidad de ser sincera, de decir la verdad y liberarme de esta carga. Con voz temblorosa, le anuncié a Jack que había algo que necesitaba saber. Tomé un respiro profundo, antes de admitir que Mary había estado teniendo una aventura. La habitación quedó completamente en silencio mientras todos se volvían hacia mí. Sus rostros llenos de confusión. Relaté todo lo que mi hermana había estado haciendo a espaldas de Jack, y cómo incluso me había obligado a mí y a sus amigas a encubrirla. Me derrumbé y me disculpé con Jack por no admitírselo antes. La habitación estalló en shock, y podía ver a todos tratando de procesar lo que acababan de escuchar. El rostro de mi madre se torció en incredulidad, mientras exigía saber de qué estaba hablando. Se volvió hacia Mary, que aún permanecía congelada, y le preguntó si era cierto. Mary trató de actuar confundida, fingiendo que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Entonces saqué mi teléfono y les mostré a todos las fotos y mensajes que había tomado como prueba de la aventura de Mary con David. No quería humillarla, pero la verdad necesitaba salir a la luz. Luego le revelé a Jack su plan de dejarlo después de que naciera el bebé para asegurar la pensión alimenticia y la manutención infantil sin enfrentar la culpa por el divorcio. Los ojos de Jack se abrieron con incredulidad mientras miraba las fotos de Mary y David juntos, los mensajes confirmando su relación. Entonces, Jack y Mary estallaron en una discusión masiva. Al principio, Mary trató de desviar y negar todo, pero enfrentada a pruebas innegables, finalmente admitió todo. La traición fue demasiado para que Jack la manejara. Estaba devastado. Al final, la evidencia que proporcioné ayudó a Jack en los procedimientos de divorcio que se prolongaron durante meses. Cuando Mary finalmente dio a luz a su hijo, Jack insistió en una prueba de paternidad, y solo después de que se probó que él era efectivamente el padre, accedió a pagar la manutención infantil. Sin embargo, durante los procedimientos de divorcio, el juez dictaminó que no estaba obligado a pagar ninguna pensión alimenticia, dada la infidelidad de Mary. Durante estos meses, ver a mi hermana enfrentar las consecuencias de sus elecciones fue increíblemente difícil. Sabía que revelar la verdad era lo correcto, pero no había anticipado la reacción negativa que vendría de mi propia familia. En lugar de responsabilizar a Mary por sus acciones, mis padres dirigieron toda su ira y frustraciones hacia mí. Estaban furiosos, acusándome de sabotear la felicidad de Mary por despecho y celos. Seguían repitiendo que la familia es la familia, e insistían en que debería haber protegido el secreto de mi hermana, sin importar cuán terribles fueran sus acciones. Me sorprendió mucho lo mucho que de repente favorecían a mi hermana sobre mí cuando nunca lo habían hecho antes. Y en un punto, incluso comencé a dudar de mí misma, pensando si realmente había tomado la decisión correcta al exponerla.
Sin embargo, las cosas escalaron aún más cuando mis padres y Mary, en su desesperación e ira irracional, intentaron sabotear mi propio matrimonio. Mis padres realmente llamaron a mi esposo Cleo, exigiendo que se divorciara de mí. Razonaron que ya que yo había hecho que Jack se divorciara de Mary, no merecía tener un esposo o un matrimonio feliz tampoco. De hecho, papá le dijo a Cleo que siempre sintió que él era demasiado bueno para mí, y mi mamá estuvo de acuerdo con él. Era como si quisieran verme sufrir de la misma manera que creían que Mary había sufrido, aunque fueron las elecciones de Mary las que llevaron a su caída. Afortunadamente, Cleo ni siquiera los tomó en serio. Se rió de lo absurdo de su petición y la descartó inmediatamente. Él sabía que yo había actuado por preocupación por Jack, y estaba asqueado por los intentos de mis padres de arruinar nuestro matrimonio por despecho. Entonces Mary trató de inventar una mentira elaborada, afirmando que me había atrapado engañando con un hombre de mi oficina, y cómo yo era la que siempre la animaba a engañar durante su matrimonio. Estaba desesperada por voltear las tornas contra mí y manchar mi reputación, pero mi esposo sabía que todo eran mentiras. Su intento de desacreditarme falló miserablemente, y todo lo que hizo fue disgustarme aún más con lo lejos que mi familia estaba dispuesta a llegar para castigarme por hacer lo correcto. Me di cuenta entonces de que todos, excepto mi esposo, estaban demasiado cegados por su lealtad mal orientada hacia Mary, para ver el panorama general. Por el bien de mi propia salud mental, tomé la difícil decisión de no tener contacto con mi familia. Cortarlos de mi vida no fue fácil, pero era necesario. Necesitaba proteger mi paz y mi cordura. Mi esposo y yo avanzamos más fuertes que nunca, y encontré consuelo en el hecho de que me había mantenido firme en mis principios incluso cuando significaba estar sola. Han pasado 8 meses sin contacto cuando, de la nada, mis padres me enviaron un correo electrónico ayer. Los había bloqueado en todas partes excepto en Gmail, que debo haber pasado por alto. En el correo, admitieron que estaban equivocados al apoyar ciegamente a Mary. Explicaron que se habían enfocado demasiado en protegerla porque era la más joven y verla sufrir, los hizo actuar sin pensar. Esto era algo que siempre había esperado que entendieran algún día, pero no esperaba que sucediera. Después de todo el daño que me habían hecho, también escribieron como Mary, que se había mudado de vuelta con ellos después de su divorcio, también había mudado a David con ella. Aparentemente eran ruidosos, desagradables y no ayudaban a mis padres con ninguna cuenta. Con 2 miembros más en la familia, mi madre tenía que hacer aún más tareas domésticas, porque nadie más ayudaba. Mary también estaba obligando a mis padres a cuidar a su hijo mientras ella salía a pasar tiempo con David. Por lo tanto, mis padres estaban al límite y se estaban comunicando conmigo, prácticamente rogándome que los ayudara. Habían escrito cómo debería ayudarlos a hablar con Mary, quien se niega a escucharlos, y hacer que ella y su nueva familia se muden inmediatamente. Soy la mala si me niego a ayudar a mis padres después de todo lo que me han hecho. Actualización 1. He estado pensando mucho en esta situación. Me doy cuenta de que mis padres probablemente solo me contactan porque saben que soy la única persona que podría ayudarlos, ya que no tienen a nadie más a quien acudir. Pero honestamente, no tengo ningún deseo de ayudarlos. Estas son las mismas personas que me dieron la espalda, intentaron destruir mi matrimonio, y me llamaron traidora simplemente por decir la verdad. Ahora quieren mi ayuda porque no pueden controlar a la misma persona que decidieron defender. Por su mala decisión, mi hermana y su novio ahora están viviendo gratis en la casa de mis padres, actuando como si todo fuera perfecto. También me he puesto en contacto con Jack para informarle sobre los problemas que mis padres están teniendo con Mary y David. Le pregunté si podía asegurarse de que su hijo esté siendo bien cuidado en esa casa, y me ha dicho que lo investigará. Actualización 2. Gracias a todos por sus consejos. Pensaba ignorar el correo de mis padres, pero mi padre me envió otro mensaje. Esta vez, me acusó de abandonarlos a él y a mi madre al no ayudarlos cuando más lo necesitan. Me contó que están pasando por problemas económicos y me preguntó si podría enviarles 202 mensuales, argumentando que como tengo un buen trabajo, esto los ayudaría muchísimo. Me enojé tanto al leer esto que sentí que tenía que responder, aunque solo fuera para poner un punto final. Aquí está exactamente lo que le escribí. Papá, tú y mamá han demostrado ser los peores padres posibles. ¿Cómo se atreven a pedirme ayuda después de que hace unos meses intentaron arruinar mi matrimonio? Mary inventó historias sobre mí y un compañero del trabajo para hacer que mi esposo creyera que lo engañaba, y ustedes la apoyaron sin pensarlo 2 veces. Ninguno se detuvo ni por un momento a ver lo mal que me estaban tratando solo por hacer lo correcto. ¿Y ahora me piden dinero porque su hija favorita y su novio están causando problemas en su casa? Se merecen todo lo que les está pasando. Ustedes mismos se metieron en este lío, ahora aguántense. PD, Cleo y yo estamos muy bien, mi hijo ni siquiera los extraña. Los padres de Cleo son muchísimo mejores abuelos de lo que ustedes podrían ser jamás.
Espero que este mensaje los haga entender de una vez por todas. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Después de enviar ese último correo a mis padres, por fin me han dejado tranquila, lo cual ha sido un alivio. Me he enterado por algunos familiares que las cosas empeoraron aún más entre Mary y mis padres. Durante una fuerte discusión con mi madre sobre el cuidado del bebé, Mary la agredió. Todo empezó porque mi madre le estaba diciendo a Mary que debería pasar más tiempo con su hijo, y Mary lo tomó como un insulto, lo que llevó a la pelea. Tuvieron que llamar a la policía, aunque al final no presentaron cargos. Después de esto, algunos familiares ayudaron a mis padres a sacar a Mary y David de la casa. Al enterarme de todo esto, siento una mezcla de alivio y confirmación de que tenía razón. Me alegra ya no estar involucrada en todo ese drama. Mis padres están enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Es triste que las cosas hayan terminado así, pero he aprendido a poner primero mi bienestar y mi felicidad. En este momento, mi esposo y yo estamos planeando unas vacaciones para relajarnos y pasar tiempo juntos, algo que no hemos podido hacer en mucho tiempo.